Hola, muy buenos días. Junto a mi compañera Lisa Céspedes les hablaremos acerca del aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto proviene del latín abortus y es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Ahora veremos cuántos tipos de aborto existen y cuáles son. Aborto espontáneo. Se le considera la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto aún no está en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta. El tipo más común de pérdida del embarazo ocurre debido a que el feto no se desarrolla normalmente. Desafortunadamente, una vez que se inició un aborto espontáneo, no hay tratamientos para detenerlo. Sin embargo, se pueden usar medicamentos o procedimientos como la dilatación y el alegrado para evitar complicaciones. También se recomienda asistir a terapias y a grupos de apoyo. Aborto inducido. Se trata del aborto provocado voluntariamente, es decir, el resultado de aplicar determinados procedimientos de manera voluntaria para interrumpir la gestación. Dentro de este pueden encontrarse otros como el terapéutico, los que dan resultados de violación o los que deciden libremente. Aborto legal. Se considera aborto legal a aquel que se pueda realizar según la legislación vigente. Aborto ilegal. Se trata del conjunto de abortos que se lleva a cabo al margen de la ley, en la clandestinidad. Este tipo de aborto, además de ser un delito, tiene un grave riesgo para la salud de la embarazada, debido a que no se cuenta con ninguna garantía respecto al procedimiento y condiciones de la intervención que se llevaría a cabo. Aborto precoz. Se refiere a aquella interrupción del embarazo que se produce antes de las 12 semanas. Aborto tardío. Aquel aborto en el que la interrupción se produce después de las 12 semanas de gestación. Aborto por medio quirúrgico o mecánico. Se refiere al tipo de aborto inducido en que el método de interrupción es mecánico, removiendo al feto a través de procedimientos como la aspiración, el raspado o la inyección de sustancias que pueden generar quemaduras al feto y le provoquen la muerte. Aborto despenalizado. Es la interrupción del embarazo con feto viable bajo un régimen legal que ha eliminado el carácter penal del aborto en circunstancias definidas por la ley. Aborto inseguro o peligroso. La OMS lo define como un procedimiento para terminar un embarazo llevado a cabo por personas que carecen de las habilidades necesarias o en un ambiente que no cumple con mínimos estándares médicos. Aborto eugenésico. Es la intervención del aborto inducido con la intención de evitar el nacimiento de un niño, severamente malformado o portado de una anomalía fetal, incompatible con la vida postnatal. Se refieren frecuentemente a estos casos como aborto por feto inviable. Aborto por violación. Es el aborto inducido en un embarazo como consecuencia de un hecho denunciado y constituido del delito de violación, o en casos comprobados de incesto, independientemente de la edad de la mujer. Aborto libre o a demanda. Es la interrupción del embarazo a petición de la mujer sin que existan las condiciones de riesgo materno, anomalías fetales o embarazo por violación. Aborto farmacológico. Es un aborto inducido en el que se suministra a la madre determinados medicamentos con el fin de terminar con la gestación. Suele considerarse más seguro que el aborto quirúrgico. Aborto completo se entiende como tal aquel aborto en el que se retira la totalidad de los restos del feto y placenta. Aborto incompleto. Parte del feto o de los desechos de gestación permanecen dentro del útero. Puede ser inducido o natural. Aborto terapéutico. Este aborto lo verifica un médico y se toman las medidas precisas para salvar la vida del paciente que se encuentra seriamente amenazada.
Se lleva a cabo cuando la vida del feto se considera perdida o en caso que se pueda afectar de gravedad la vida de la madre. Aborto frustro. Es la retención del embrión en la cavidad uterina por lo menos durante 4 semanas después de su muerte. Según la edad gestacional, la paciente observará primero que los movimientos fetales han desaparecido, que el crecimiento uterino comienza a disminuir, los cambios mamarios del embarazo regresan y el sangrado es escaso y de color café, y el cual persiste por varios días. Aborto séptico. Es el aborto completo o incompleto acompañado de una infección, la cual puede manifestarse por fiebre, flujo sanguíneo lento o purulento y dolor hipogástrico. El aborto séptico se establece como un grave problema por las complicaciones que produce. Aborto inducido provocado. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, se trata de maniobras practicadas con la intención de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser efectuadas por la propia embarazada o por otra persona que esté a cargo de esta. Aborto retenido. Normalmente se desarrolla sangrado, calambre y dolor, síntomas bastante característicos que indican la muerte del feto, pero en caso del aborto retenido, este no muestra ningún tipo de sintomología, y al no ser expulsados los restos de desechos, la mujer no lo nota.
La pérdida del embarazo podría producirse por muchas razones y en ocasiones las causas siguen siendo una incógnita, incluso después de que se realicen varias pruebas. Las causas posibles de la pérdida del embarazo a menudo se producen cuando éste no se desarrolla normalmente. En muchos casos los abortos involuntarios son producidos por un problema de cromosomas en el feto. La cantidad de cromosomas que tiene un feto es demasiado o tiene muy poco. Esto puede llegar a afectar su supervivencia. Entre otras causas posibles de la pérdida del embarazo se encuentran las siguientes: exposición a las toxinas del ambiente, problemas de la placenta en el cuello uterino o en el útero 2, problemas con el esperma del padre. En muchos casos, un proveedor de atención médica no puede identificar las causas a la pérdida de este embarazo. Enfermedades crónicas tales como presión arterial alta, diabetes, enfermedad de la tiroides o síndrome de ovario poliquístico, problemas en el sistema inmune tales como el trastorno antiinmune, infecciones como gonorrea o zika sin tratar. Las mujeres que tuvieron aborto involuntario anteriormente también tienen un mayor riesgo de pérdida del embarazo. Los problemas de salud como las enfermedades crónicas de la madre, que también puede aumentar el riesgo del embarazo, influyen lo siguiente: enfermedades crónicas tales como presión arterial alta, diabetes, enfermedad de la tiroides o síndrome de ovario poliquístico, problemas en el sistema inmune tales como el trastorno antiinmune, infecciones como gonorrea o zika sin tratar, problemas hormonales como obesidad mórbida o delgadez excesiva, factores del estilo de vida como consumir droga, alcohol, fumar o consumir más de 200 miligramos de cafeína por día. La Síntomas y complicaciones. A veces no hay ningún síntoma de aborto espontáneo y no te enteras hasta que se hace un ultrasonido o ya no sientes el embarazo. Pero generalmente hay signos y síntomas. Por ejemplo, el sangrado vaginal o manchado, dolor intenso en el abdomen, cólicos fuertes y además los síntomas incluyen la eliminación de fluidos, sangre o tejidos por la vagina, dolor en la zona lumbar. También es común sentir tristeza y aflicción. Las principales complicaciones de un aborto no seguro son hemorragia grave, infección, peritonitis, lesiones en la vagina y útero. También se pueden darse consecuencias a largo plazo entre ellas, como la infertilidad,
existe el riesgo de problemas para concebir y para mantener un nuevo embarazo en el futuro. Aborto por nacimiento parcial. Riesgo de ruptura o perforación del útero que podría causar una hemorragia y terminar en una icterectomía. El aborto indirecto es cuando se produce la muerte del feto en una intervención médica en el que se cumplen con las dos condiciones. ¿Qué es la aspiración manual endouterina? Actualmente la AMEO es la primera opción del tratamiento del aborto incompleto, recomendada por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y alabada por la Organización Mundial de la Salud. La AMEO es una técnica segura, efectiva, rápida, con menos pérdida de sangre y menos dolorosa que el legrado. La AMEO se asocia con niveles más bajos de complicaciones. El legrado puede causar perforación uterina, sangrado, infección pélvica y lesiones cervicales. ¿Qué es la aspiración manual endouterina? Está dirigida a gestiones menores de 15 semanas y su uso puede aplicarse desde los casos de aborto incompleto, aborto retenido, mola hidatiforme, interrupción voluntaria del embarazo, biopsia endométrica e incluso aborto aséptico, hasta 6 o 8 horas posterior de la administración de antibióticos. En la Ley número 21.030 del artículo 119 del Ministerio de Salud, regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Dice en relación con los casos que constituyen alguna de las 3 causales que la mujer ha decidido interrumpir o continuar su embarazo. Causal 1. La mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Causal 2. El embrión o feto padezca de alguna patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente. En todo caso es de carácter letal. Causal 3. Sea resultado de una violación, siempre que no haya transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no haya transcurrido más de 14 semanas de gestación.